Mis amados hermanos, bienvenidos una vez más. Damos gracias nuevamente al Señor que en su misericordia nos permite poder tener comunión. Amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo poder continuar con el ministerio de predicar la palabra, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Cumple tu ministerio, es obra de evangelista. Aleluya. Qué bueno que por este medio podemos continuar, amén, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. Si me acompaña en esta oportunidad, el libro del profeta Isaías, capítulo 53 de Isaías. Si leemos del verso 3 al verso 5, Isaías 53, versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Oramos, mis amados hermanos. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu bendición. Envía tu Espíritu, Señor, esta hermosa tarde. Envía tu palabra sobre nuestras vidas. Fortalécenos, vivifícanos, transfórmanos, abre nuestro entendimiento. Podemos entender las cosas que tú nos enseñas y nos revelas a través de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Algo que el Señor dijo, entre tantas cosas gloriosas que el Señor enseñó. Algo muy importante que Jesús mencionó en una ocasión fue el que oye la palabra y la entiende. Ese lleva fruto. Amén. Esa es una palabra que se ha hecho rema en mi vida, en mi corazón. El hecho de entender lo que oímos, entender lo que leemos, entender, amén, lo que estudiamos. Si entendemos, vamos a llevar fruto. Si no entendemos, entonces lo vamos a oír, como dice el refrán, como oír llover. Entonces es importante entender por qué se predica el Evangelio. Entender por qué existe el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de Dios a través del misterio de haber enviado a su Hijo unigénito a la faz de la tierra a establecer su reino y a predicar el Evangelio de Cristo? ¿A qué es lo que Dios pretende hacer con eso? Y obviamente es necesario entender la perspectiva correcta del Evangelio. Nos podemos preguntar cómo miraban el Evangelio los hombres a quien el Espíritu Santo inspiró para que lo escribieran. Cómo miraban el Evangelio. ¿Qué era el Evangelio para ellos? Aleluya. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos dice dos cosas muy importantes que nunca debemos olvidar. Por eso continuamente las mencionamos, porque son dos aspectos vitales para entender el Evangelio. La primera es que el Evangelio es de Dios. Ojalá que eso quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. El Evangelio es de Dios, no es de la iglesia. Mucha gente cuando oye el Evangelio menciona que la iglesia, que el pastor, que el líder, que mi abuelita, que mi tío, que mi primo,
que mi mujer, que mi marido, que mis hijos. O sea, que nos quede bien claro que el Evangelio no es de la mujer, no es del marido, no es del primo, no es de la abuelita, no es de los hijos, es de Dios. Si yo lo creo o no lo creo, si lo quiero vivir o no lo quiero vivir, si lo acepto o lo rechazo, amén. Pero que me quede claro que el Evangelio es de Dios. El que lo predicó no fue mi abuelita, no fue mi tío, no fue mi primo, no fue mi mujer, no fue mi esposo, no fue mis hijos. Fue el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, se encarnó, descendió a la tierra. Y Él fue el primero que predicó el Evangelio, que trajo las buenas nuevas de salvación. Por eso es importante entender eso, para que entendamos el propósito por el cual eso sucedió. Amén. Como es de Dios, entonces es poder. Fuera del hombre no serviría de mucho. Por eso es que la religión no sirve de mucho, que las religiones las inventaron los hombres, no Dios. Dios nunca inventó religiones. El hombre inventó la religión. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué hay tantas religiones si hay un solo Dios? La mayoría de los seres humanos en la faz de la tierra, no todos, pero la mayoría, pienso yo, o una gran mayoría, creemos, por lo menos los que estamos en este momento con una Biblia en la mano, creemos que hay un solo Dios verdadero, somos monoteístas. ¿Alguna vez he preguntado si hay un solo Dios, por qué hay tantas religiones? Amén. Las religiones las inventó el hombre, no Dios. El Evangelio es de Dios. Por eso es que la religión no tiene ningún efecto en la vida del hombre, porque no tiene poder. El Evangelio es de Dios, el Evangelio tiene poder. Tiene poder para salvar, para sanar, para libertar, para prosperar, para dar vida abundante y vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios por el Evangelio de nuestra salvación. Amén. Entonces, entendemos que es el Evangelio la solución a todos los problemas y las necesidades del hombre. El Evangelio es la respuesta de Dios. Es el Evangelio. Dios vio la necesidad del hombre, hizo algo al respecto, envió a su Hijo unigénito a establecer su reino en la faz de la tierra, a predicar el Evangelio del reino, para ayudar y favorecer al hombre en todas sus necesidades, en todos sus problemas, en todas sus situaciones. Aleluya. Por el punto de partida aquí es entender que el origen del problema es el pecado. Es muy importante entender eso. El origen de los males que azotan al hombre es el pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Amén. Entonces, a través del Evangelio, Dios tuvo la buena voluntad libertar al hombre del pecado y sus consecuencias. No podemos hablar de salud, no podemos hablar de prosperidad en el sentido completo, no de dinero nada más, prosperidad en el sentido completo. No podemos hablar de vida eterna, no podemos hablar de vida abundante si no quitamos el pecado primero. Que Juan el Bautista dijo del Señor Jesús, cuando lo vio descender por el río Jordán: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces la maldición vino al hombre a causa del pecado. Eso es lo que Adán perdió en el huerto del Edén, por causa del pecado, por causa de su desobediencia. Amén. Perdió la bendición de Dios. Aleluya. Y el postrer Adán, que es el Señor Jesús, vino a restaurar, a devolver al hombre la oportunidad de recibir lo que había perdido para la gloria de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vemos en la palabra, vayamos primeramente a 2 de Corintios capítulo 5. Si vemos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21,
Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Jesús vivió como Dios. Jesús habló como Dios. Y como Dios tenía que resucitar. Pero no murió como Dios. ¿Por qué Jesús murió en la forma en que murió? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que experimentar la muerte que estaba apartada para los malhechores, para los homicidas, para los violadores de su tiempo, para los incorregibles, para aquellos que eran ejecutados como ejemplo, de manera que los demás no se animaran, amén, a hacer las mismas obras? ¿Por qué Jesús no murió como debería morir un hombre de buena fe? ¿Por qué Jesús no murió, amén, en buena vejez, acompañado de sus amigos, amén, lleno de gloria, de prosperidad? ¿Cómo debió haber muerto un hombre que vivió la vida que Jesús vivió? Amén. Ahora, la palabra de Dios nos da la respuesta. Porque Dios cargó en él el pecado de la humanidad. En otras palabras, Dios juzgó el pecado del hombre en Cristo y lo castigó por el pecado del hombre. O sea, este es el evangelio de Dios, esto hay que entenderlo. Sin esto no hay evangelio, sin la cruz no hay evangelio. Hoy oímos gente que abre la Biblia, pero nunca menciona la cruz de Cristo. Libros enteros que se escriben, pero no se menciona la cruz de Cristo. Sin la cruz no hay evangelio. Porque sin la cruz no hay liberación del pecado. Y si no hay liberación del pecado, entonces no hay salvación. No hay sanidad, no hay liberación, no hay prosperidad. Pues el evangelio genuino empieza, el evangelio de Dios empieza con la liberación del pecado y sus consecuencias, libertando al hombre de la maldición del pecado y su hábito de pecar. Amén. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Leímos al principio. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, oiga esto, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros estuvimos por azotado, por abatido de Dios. Amén. Herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Jesús tuvo que morir en la cruz, experimentar una muerte dolorosa y vergonzosa en extremo. Amén. Porque pagó el precio de nuestra salvación. Jesús nos sustituyó en la cruz. Amén. Él sufrió las consecuencias que nosotros deberíamos haber sufrido. Aleluya. Por haber pecado, por haber desobedecido a la ley de Dios. Amén. Por eso solo en Cristo hay salvación. Él es el Redentor. Él pagó el precio, nada más. Bien lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Bendito. Entonces, lo primero que el hombre debe experimentar es liberación del pecado. Por eso es que cuando nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador, amén, nuestros pecados son trasladados a Jesús, quien ya pagó y murió por ellos, y su justicia nos es imputada a nosotros. Por eso somos declarados justos y perdonados
y limpios de toda culpa para la gloria de Dios. Y por esa razón podemos aspirar a vivir una vida nueva, una vida abundante, sin temer pagar las consecuencias de nuestros pecados, porque Dios nos ha perdonado, nos ha justificado a través de la sangre del Hijo de Dios. Entonces entendemos que Jesús fue a la cruz por el pecado del hombre. Amén. Esto es vital, porque cuando el Señor quitó el pecado, quitó la maldición del pecado, también quitó juntamente las otras maldiciones que el pecado arrastra: la pobreza, la enfermedad, la muerte. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús nos sustituyó en todos estos aspectos. Él murió en la cruz por nosotros. Amén. Él, leímos aquí en Isaías, dice que Él sufrió nuestras enfermedades, dice el versículo 4, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Aleluya. Jesús en su ministerio terrenal no experimentó ni siquiera un dolor de muelas, dice la Biblia. La Biblia no lo dice. Ni siquiera un dolor de cabeza. Jesús nunca supo lo que era el dolor. Jesús nunca supo lo que era la enfermedad mientras, amén, ministró en la faz de la tierra, mientras caminó en la faz de la tierra. Jesús nunca supo eso, pero en la cruz experimentó el dolor extremo, los clavos, la lanza del soldado, los azotes de los romanos, la corona de espinas en su sien. Él experimentó el dolor para que nosotros pudiéramos ser libres. Aleluya. Amén. Pudiéramos ser libres de esa maldición. Él llevó nuestro pecado, Él llevó nuestra enfermedad, Él llevó nuestros dolores sobre Él, Él pagó el precio, Él murió por eso, para que usted no tenga que morir de eso. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Este es el Evangelio de Dios. Eso es lo que el Evangelio enseña. Por eso si mi vida no está siendo transformada, si yo vivo una vida de temor, si yo vivo una vida en la cual ni siquiera sé si soy salvo, si yo vivo una vida en la que ni siquiera estoy seguro de mi salvación, amén, si yo vivo una vida bajo el temor, bajo la opresión, aleluya, entonces es porque no estoy oyendo el Evangelio de Dios. No es el Evangelio del hombre, no es el Evangelio según yo creo, según yo pienso, es el Evangelio de la Biblia, es el Evangelio de Dios, es lo que la Biblia enseña, eso es lo que trae liberación, sanidad, salvación, victoria, es el Evangelio de Dios, es lo que la Biblia dice. Aleluya, es el Evangelio que nosotros debemos vivir. No vivamos el Evangelio del vecino, no vivamos el Evangelio del hermano, no vivamos el Evangelio del que sale en televisión, no vivamos el Evangelio de vivamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la Biblia, que es lo que la Biblia enseña. Aquí está el fundamento, esto es lo que Dios nos dio. Dios vio la necesidad del hombre, Dios vio los problemas del hombre, Dios nos dio lo mejor, a su Hijo unigénito y las buenas nuevas de su reino, establecidas en la faz de la tierra. Si Dios nos dio eso, esa es la solución. Si la solución hubiera sido otra, Dios nos hubiera dado otra cosa. Pero si Dios nos dio el Evangelio, entonces el Evangelio es la solución. Creamos en eso, creamos en su palabra, creamos en Cristo como Señor y Salvador, como nuestro sanador, nuestro libertador. Aleluya, como aquel, amén, que prospera nuestra vida, que lleva nuestra vida más allá de lo que nosotros hayamos imaginado. Entonces el Señor nos sustituyó en la cruz a causa del pecado. Él pagó nuestro precio. Amén. Nosotros merecíamos ese castigo. Por eso la Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesús sufrió el castigo que nosotros deberíamos haber sufrido. Amén. Nos sustituyó para que nosotros fuéramos libres. Amén. En sus dolores. Amén. En su sufrimiento. En su quebranto llevó nuestra enfermedad, para que nosotros fuéramos curados, dice la Biblia, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados espiritualmente, curados físicamente, para la gloria de Dios. Aleluya, porque el sacrificio de Cristo es perfecto, es completo.
Amén. No abarca solamente unas áreas de la vida del hombre, las abarca todas. Amén. Entonces la maldición por el pecado incluye la muerte. Jesús nos dio vida eterna. Amén. Porque por medio de su sacrificio por el pecado somos salvos. Aleluya. Él nos dio salvación. Por eso dice la palabra de Dios en el capítulo de Romanos, número 10, que si confesamos con nuestra boca, amén, que Él es el Señor y que resucitó de los muertos, seremos salvos. Ya lo mencioné anteriormente, Hechos 4:12, que ningún otro hay salvación. Entonces Cristo nos dio la salvación, amén, nos dio la sanidad y también nos liberó de la maldición de la pobreza. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Veamos ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 8. Adelantito, si vamos al capítulo 8 de Corintios, versículo 9. Aleluya. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aleluya. Jesús se despojó de todo. Se despojó de su trono de gloria, se despojó de su posición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Se hizo hombre. Amén. ¿Sí? Tomó una posición que lo degradaba completamente, que lo afectaba y lo hería. Se hizo pobre, siendo dueño del universo. Nos sustituyó nuevamente en la maldición de la pobreza. Vivió pobre, podríamos decir, amén, comparando la riqueza que Dios tiene, sí. Mucha gente dice, no, a Jesús nunca le faltó nada, Jesús siempre tuvo todo. Si comparas la riqueza de Dios con lo que Jesús tenía en la faz de la tierra, sí, Jesús experimentó pobreza, la Biblia lo dice, se hizo pobre, siendo rico. No era pobre, se hizo pobre, siendo rico, para que nos sustituyera a nosotros en esa maldición, de manera que nosotros pudiéramos experimentar la bendición de la prosperidad. Amén. Ahora la prosperidad o la riqueza a la luz de la Biblia no se mide en cuestión de dinero nada más. Es importante entender. Y esto es una añadidura, no es el propósito del Evangelio. Amén. Sino que es parte de la bendición. Aleluya. Esa bendición que incluye salvación, sanidad física y espiritual, liberación del pecado y sus consecuencias, de las maldiciones, de las opresiones del diablo. Amén. Aleluya. De las ataduras del diablo, de la obra de la carne. Y prosperidad completa. Esa prosperidad no incluye el dinero nada más. La verdadera prosperidad empieza con una poderosa relación con Dios. Amén. Muy importante entender eso. Hay gente que quiere prosperar en la carne, quiere prosperar viviendo una vida desordenada, quiere prosperar. El que prospera sí va a terminar en la ruina. Porque esa prosperidad no viene de Dios. La prosperidad que viene de Dios comienza con una poderosa relación con Él. Entendiendo el Evangelio, entendiendo la palabra de Dios, sujetándonos a lo que la Biblia enseña, viviendo en fe y en obediencia a la palabra del Señor. Aleluya. Esa prosperidad incluye prosperidad espiritual, prosperidad física, prosperidad mental, prosperidad social y prosperidad financiera. Amén. Aleluya. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Y cuando hablamos de prosperidad o de riqueza, pensamos en nosotros mismos. La mayoría de los casos pensamos en nuestra posición, pensamos en nuestra situación económica, pensamos en lo que podemos tener o no tenemos, lo que podemos hacer o no hacemos. Pero la pobreza ha afectado sobre todo la expansión del Evangelio en la faz de la tierra. La única razón por la cual el mundo no ha sido evangelizado completamente es porque la iglesia ha carecido los recursos necesarios para cumplir con esa comisión. Aleluya. Amén.
Entonces vemos ahí por qué razón es importante que el pueblo de Dios también sea libertado de la maldición de la pobreza, para que pueda tener los recursos necesarios para hacer lo que Dios le pida. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nada impide a un hombre de Dios, nada impide a un ministerio, nada impide a una congregación hacer lo que Dios le pida. Amén. Si tiene los recursos necesarios para eso y si está dentro del plan y del propósito de Dios, si camina en fe y en obediencia. Amén. Pegado a la palabra, a la guianza del Espíritu Santo, sea un hombre, sea una familia, sea un ministerio, una congregación. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Llenémonos de fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el evangelio de Dios. Amén. Un evangelio, las buenas nuevas del reino, predicadas por el Hijo de Dios en la faz de la tierra, para bendición del hombre. Amén. Para ayuda y socorro en todas sus necesidades, en todos sus conflictos. Si el mundo creyera lo que Jesús predicó, si el mundo creyera y entendiera que Dios manifestó su gloria y envió a su Hijo lleno de gracia y de poder para ayudar y socorrer al hombre en todas sus necesidades, si el mundo creyera eso, la solución de sus problemas es el evangelio, la gran mayoría, si no todos, los problemas que azotan a la humanidad hubieran desaparecido. Amén. Pero en una ocasión el Señor Jesús dijo que siempre habría pobres. Y la razón es que siempre habrá gente que rechace el evangelio de Cristo. Siempre habrá gente que se pierda. Siempre habrá gente enferma. Siempre habrá gente que en lugar de ir a la gloria vaya a la condenación. Siempre habrá pobres. Lamentablemente, porque siempre habrá gente que rechaza el evangelio de Dios. Amén. Pero el Hijo de Dios fue enviado a eso. Amén. A traer las buenas nuevas a los abatidos, a quitar la maldición. Amén. La maldición, para que la condición del hombre que está hundido, amén, en la pobreza, en la enfermedad, en el pecado, en la maldición, para que esa condición fuera quitada, fuera destruida por el poder de la unción del Espíritu y el poder de la palabra de Dios. Leamos un versículo más en Gálatas, capítulo 3. Amén. Ahí lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. En Cristo somos libres. Aquel que está en Cristo y ha creído en Cristo como Señor y Salvador no debe vivir en miedo, no debe vivir en temor, no debe dudar de su salvación, no debe dudar de la sanidad, no debe dudar que Dios quiere y puede prosperarlo y bendecirlo en todas las áreas de su vida. No debe dudar que el día que parta de esta tierra le espera un destino de gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que pone convicción de estas verdades en nuestro corazón y nos guía conforme al propósito de Dios. Mis amados hermanos, en Cristo estamos seguros, en Cristo estamos completos,
Y qué bueno que conocemos el Evangelio de Dios y vivimos el Evangelio de Dios, porque veremos los resultados, la forma más práctica de darte cuenta si estás viviendo el Evangelio de Dios o estás oyendo el Evangelio de Dios o no, son los resultados en tu vida. Pero si en tu vida hay salvación, si en tu vida hay sanidad, si en tu vida hay libertad, si en tu vida hay prosperidad, si en tu vida hay certeza que el día que partas de esta tierra, amén, entrarás en la casa del Dios Todopoderoso para estar junto con Él por los siglos de los siglos, entonces estás oyendo el Evangelio de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Amén. Gloria sea al Señor. Hagamos una oración en esta hermosa tarde, mis amados hermanos. Démosle gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias a Dios por su palabra, por el Evangelio de nuestra paz, de nuestra salvación, porque conocemos la verdad, conocemos el Evangelio de Cristo y sabemos eso porque los resultados están en nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Su palabra no ha sido infructuosa, ha llevado fruto, porque el Espíritu Santo se ha encargado que esa palabra lleve fruto en nuestras vidas para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu misericordia, por tu bendición. Gracias por el Evangelio que tú has revelado en nuestras vidas, el Evangelio de nuestra paz, como dice tu siervo Pablo, el Evangelio de nuestra salvación. Gracias, Señor, por las buenas nuevas que predicaste a los hombres, aleluya, y que hasta el día de hoy siguen vigentes a través de la sangre de tu Hijo, a través de la unción, la presencia de tu Santo Espíritu. Siguen vigentes hasta el día de hoy porque tú sigues actuando a través de tu iglesia, sigues manifestando tu misericordia, tu gracia, tu poder, tu salvación. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe para creer en el Evangelio del Reino que nuestro Señor Jesús predicó. Gracias porque esa palabra ha llevado fruto en nuestra vida, Señor, y hoy podemos decir que somos salvos, que somos sanos, que somos libres, que hemos vencido al diablo, que somos ricos y que tenemos vida eterna para gloria y honra de tu nombre. Te amamos y te bendecimos, oh Padre amado, y aquí damos toda alabanza y toda adoración en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, bendito sea Dios. Vamos en fe, en obediencia, mis amados hermanos. Tengan una semana próspera y bendecida. Amén. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, saludos y bendiciones a todos. Amén. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó.
lo disfrutamos todos aquí, aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz. Todos damos gracias, damos gracias, damos gracias, y no vamos a callar, y no vamos a callar. Tu amor valió la pena, todo el dolor. Hay una generación que honra tu sacrificio, Jesús. Hay poder en la sangre, sí, de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Vamos, cántalo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación.
Osana, 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 Osana al Rey. Si levanta tu voz, Osana.